Solo tu palabra firme es la roca fuerte en tempestad. En cada palabra hay verdad y gloria en cada página. Solo por la fe venimos, Dios, sin ningún mérito que dar. Confiamos en tus promesas, Dios. Nuestra esperanza en Cristo está. Gloria, gloria, solo la gloria. Hola hermanos, Dios les bendiga, les damos la bienvenida a esta reunión que por gracia de Dios nos está permitiendo en esta nueva serie, hermanos, que el día de hoy estamos dando inicio, hermanos, después de que Dios nos haya permitido terminar una serie, hermanos, en donde por gracia de Dios iniciamos de alguna forma en base a buscar proyectar cómo esta enfermedad de COVID nos ha llevado como iglesia a conocer los principios que Dios tiene para su iglesia en base a lo que ocurrió, hermanos. Y para nosotros fue mucho gozo el mirar que muchos de ustedes, de la congregación, hermanos, de la iglesia de Cristo, hermanos, nos haya acompañado durante esta serie, hermanos. Y en esta ocasión, hermanos, pues por gracia de Dios, pues estamos iniciando una nueva serie, hermanos, en donde el objetivo principal, hermanos, meramente es buscar cómo dentro de las Escrituras, hermanos, podemos encontrar el carácter de Dios. Si bien algunos de ustedes pudieron observar lo que fue el spot, hermanos, que pudimos ahí desarrollar con el fin de promocionar este inicio de esta serie, hermanos, pues nos habla acerca de cómo la iglesia ha tenido sus luchas, cómo la iglesia ha tenido sus peleas, cómo la iglesia ha sido perseguida, cómo la iglesia ha sido considerada fuera del orden, por así llamarlo, hermanos, fuera de lo que para el mundo es común y corriente. Entonces, si pudimos ver un poco acerca de esto, hermanos, pues entonces vamos a poder tener un poco de certeza acerca de los temas que por gracia de Dios vamos a estar aquí teniendo, hermanos. Y es este tema, el Dios y la iglesia de las Sagradas Escrituras, hermanos. Hemos considerado en base a lo que Dios nos ha permitido ir avanzando en lo que empieza de este año, hermanos, que cada vez más necesitamos conocer verdaderamente cómo es ese Dios de gracia y de amor que las Escrituras nos muestran, pero también ese Dios justo, verdadero y fiel, hermanos. Entonces, qué bueno que están con nosotros, y así con nosotros se encuentra nuestro hermano Isra. ¿Cómo estás, Isra? Dios te bendiga. Hermano, bien, Dios bendiga, gracias a Dios nos encontramos bien, pasamos a un año nuevo. Es una bendición poder empezar este nuevo ciclo de enseñanzas, bueno, más que nada de pláticas, en el cual podemos compartir un poco más de la palabra de Dios y abrir algunos debates, y por qué no escuchar sus inquietudes, hermanos, que nos pueden escribir, mandar algunas preguntas, y también por qué no decirnos, ¿sabe qué, hermano? En estas partes a lo mejor se equivocó o no estoy de acuerdo. Nos pueden escribir, hermanos, sus comentarios. Claro que sí, hermanos, estamos abiertos a esa porción, hermanos, porque los que estamos aquí no somos los más capacitados, no nos creemos que ya tenemos toda la capacidad del mundo, mas sin embargo Dios permite que podamos tener no solo el deseo de hacer esto, hermanos, sino buscar junto con Dios el que nos prepare, hermanos, para poder tener también obviamente el temor con el cual se exponen cada una de las cosas que aquí vemos, hermanos. Entonces, con todo temor, obviamente los que estamos aquí,
confiamos en que Dios, buscamos que al final sea Dios el único que sea glorificado, aún por encima de nuestros errores y de nuestras fallas, hermanos. Y el día de hoy tenemos también la compañía de nuestro hermano Efrén. Nuestro hermano Efrén, hermano Sánchez, es un varón, hermanos, que el Señor ha ido llevando sobre su camino desde hace ya algunos años, hermanos. Entonces, él actualmente, por la gracia de Dios, hermanos, también está estudiando mucho en referencia a lo que es la teología bíblica, hermanos. Por gracia de Dios también el Señor le ha permitido estarse preparando, hermanos, confiando en que el Señor sea el que lo vaya haciendo entendido y encaminándolo. Y obviamente agradecemos mucho que nos haya apoyado en esta tarde, hermanos, a través de los medios que hoy tenemos, como es Skype. Hacemos el comercial. Entonces, ¿cómo estás, Efraín? Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Saludos a todos, que el Señor les bendiga. Gracias por este espacio, esta invitación, ¿no? Es una sorpresa de pronto recibir una invitación a participar, pero sin duda este espacio de diálogos creo que a la iglesia nos bendice mucho, nos rompe un poco la monotonía de una estructura de culto único en la congregación, sino que también nos permite estar siendo partícipes de poner en obra y de poner en práctica lo que Dios nos va enseñando, ¿no? Gracias por este espacio y la gracia de Dios que nos permita aprender algo nuevo hoy en conjunto, ¿no? La realidad es que el Señor ha dado a toda su iglesia repartido como Él quiere y que esto sea de identificación, esta charla esta tarde. Dios les bendiga a todos. Amén. Ahora sí que damos gracias a Dios porque sí, es de mucha ayuda cuando tenemos este auxilio de parte de Dios también en todos y cada uno de nosotros, que teniendo dones al final buscamos aportarlos a Dios, a la iglesia, y que el Señor sea el que se glorifique, hermanos, no siendo exclusivo solamente de una sola persona, sino dando oportunidad obviamente a que el Señor siga fortaleciendo cada vez más vidas, cada vez más hombres, cada vez más mujeres, hermanos, para que la palabra de Dios se siga expandiendo, hermanos. Y pues rogamos a Dios que en esta charla que vamos a tener el día de hoy, hermanos, seamos animados, exhortados, hermanos, por la palabra, para poder seguir cada vez más luchando en base a lo que el día a día nos prepara. Entonces, demos inicio, hermanos. El día de hoy tenemos un tema, el cual creemos que es de mucha importancia, hermanos, para todos y cada uno de nosotros que ya somos parte de la iglesia o bien que aún no lo somos, hermanos. ¿Por qué va a ser muy importante? Porque nos va a ayudar a conocer de alguna forma cómo en base a las escrituras, hermanos, con base a las escrituras podemos nosotros tener la certeza de que es fiel y verdadera, que proviene de Dios, hermanos. Es un debate universal, el cual ha venido existiendo desde que las escrituras fueron dadas al hombre, hermanos. Preguntas como, bueno, es que en referencia a la palabra, pues, cual dice que fue escrita por hombres, entonces cualquier hombre la puede hacer. Entonces, de alguna forma queremos buscar esas herramientas, hermanos, que como iglesia nosotros debemos atesorar y obviamente aferrarnos, hermanos, para tener bases en cómo vamos a poder defender nuestra fe. Por ejemplo, tú vas en la calle a lo mejor y alguien de cierta forma tiene la capacidad de defender un pensamiento homosexual, un pensamiento tal vez lésbico, un pensamiento tal vez obviamente en base a la corriente filosófica o lo que cada uno tenga como pensamiento, pero ellos van formando su defensa, por así llamarlo, en base a estas herramientas que cada uno pudiera ir adquiriendo, hermanos. Entonces, como cristianos, pues nosotros también necesitamos tener tales herramientas, porque si no, pues de lo contrario, pues entonces no podríamos nosotros tomar ese valor para poder ejemplificar cómo es la vida que el Señor nos menciona en su palabra
¿Y por qué podemos con toda certeza decir que la Biblia es la palabra de Dios? No sé si alguno de ustedes les han hecho alguna vez esta pregunta, hermanos, Isra o Efren, en referencia a la palabra. ¿Por qué ustedes confían en la Biblia? ¿O por qué ustedes creen en lo que está escrito allí? No sé si alguno de los dos quisiera empezar a aportar en esta tarde, hermanos. Bueno, sí me han preguntado por qué creo en la Biblia. Más que nada otras personas de otra religión o de otras denominaciones, por así decirlo, en sentido de religiones. Pero la verdad es que lo que puedo poner son muchos argumentos. Podría decir varios argumentos sobre por qué creo en la veracidad de la Biblia. Pero el más importante es que el Espíritu Santo me ha conviccionado de la verdad de estas palabras en primera instancia. Creo que como cristianos lo primero que debemos saber es que si creemos en la palabra fue porque el Espíritu Santo nos ha mostrado que es la verdad, que es donde Dios ha dejado sus mandamientos y para conocerlo a Él. Eso puede ser un punto, pero como siempre tenemos que tener fundamentos y argumentos, no solo decir, el Espíritu Santo me convenció de ello, porque Él fue el que me dio vida, pero sí he dado algunos argumentos. Por ejemplo, sabemos que la Biblia se compone básicamente de 66 libros, si no me equivoco, y creo que son 40 autores, de los cuales difieren entre varios años y décadas, y entre esos autores hay diferencias sociales y culturales en ciertos puntos, en diferentes entornos, y la Biblia, ninguno de esos autores se contradice, al contrario, tiene una unión que la hace la hace perfecta, lo diría, sí, porque es un escrito que no hay una contradicción de un autor al otro, sino que lleva un flujo en el cual se muestra la historia humana, pero no solo eso, sino la historia del Redentor. Creo que uno de los puntos que podríamos decir es, para empezar, la Biblia tiene 66 libros y ninguno de ellos se contradice. Entre todos los autores que escribieron la Biblia, aunque fueron de diferentes épocas y no tuvieron contacto el uno con el otro, algunos, porque otros sí, todos ellos marcan hacia un mismo personaje en la historia de la Biblia, y este es el Mesías. Y no solo eso, todos ellos señalan la inutilidad del ser humano, algo que ningún hombre se atrevería a hacer en otro libro. Eso es importante, ¿no? Porque muchas veces la primera instancia que tal vez o comentario que nos llegan a decir es que se contradice, ¿no? Uh-huh. O sea, hay ciertas porciones que de alguna forma el hombre busca, ¿cómo decirlo? Pues busca entenderlas a su manera o a su forma, y de ahí es donde aparentemente para muchos hay contradicciones, ¿no? Entonces, porque sí, ciertamente hay gente que en primera instancia hasta te dice, ¿no? Yo he leído muchas veces la Biblia y trae contradicciones. O yo he leído muchas veces la Biblia y no creo la mayoría de las cosas, pero parte como en lo que tú decías, ¿no? Es el actuar del Espíritu Santo también, ¿no? A través de las Escrituras, porque de otra forma, pues, estaríamos tomando la Biblia solamente como un libro histórico, aunque propiamente sí hay historia también en la Biblia, ¿no? Pero también hay mucha gente que pudiera considerar para sí mismo que tiene muchas contradicciones, que tiene ciertas fallas, ciertos errores, y sobre todo usar el argumento en referencia a que hay más de un autor, ¿no? Y que estos se contradicen, ¿no? Entonces creo que la mayoría de las personas que hacen su comentario a las Escrituras es porque ya tenemos una mente, digámoslo así, formada, ¿no? Ya por la filosofía, ya formada por nuestros propios comentarios. Entonces, por eso es que tal vez de alguna forma, pues obviamente haya esta diversidad de pensamientos entre las gentes, entre las personas, para tratar de entender o comprender la palabra, porque la verdad es que la Biblia tiene los géneros literarios inclusive. O sea, nos dejan ver cómo hay géneros literarios en las Escrituras, y que aún eso pues nos deja ver un panorama más grande acerca de cómo está estructurada la palabra, cómo está bien
¿cómo decirlo? Conjuntada todo en la palabra, ¿no? Al fin de para mostrar al Redentor, ¿no? Porque ese es el propósito de las Escrituras, ese es el propósito de la Biblia, ¿no? No meramente informativo, sino lo decía el Señor Jesús, y esta es la vida eterna, ¿no? Que te conozcan a ti, al único Señor y Dios, ¿no? Y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, ¿a ti, Efraín, te han hecho esta pregunta referente o has tenido alguna situación en donde de repente te han preguntado o cuestionado en base a la Biblia? Creo que justamente este tema en particular, que bueno, creo que ya vamos a mencionar después, tal vez en las confesiones de fe, las iglesias desde el principio han tenido que aclarar esta respuesta por muchos factores, porque uno de los primeros es que la Biblia incluye el auxilio de parte de Dios para el ser humano de una manera hermosa, ¿no? Y para continuar con esta pregunta, yo quiero compartirles una frase, ¿no? Esta obviamente no se me atribuye a mí, se le atribuye a Sir Isaac Newton, y él dice: encuentro más indicios de la autenticidad en la Biblia o de la Biblia que en cualquier historia profana, ¿no? Y esto, cuando estamos hablando de la autenticidad de la Biblia, estamos hablando de muchos asuntos, ¿no? Porque tú refutas la Biblia, estás refutando el plan de salvación, estás refutando el orden de la iglesia, el gobierno de la iglesia, el orden familiar, el orden social. La Biblia como tal es un libro compendido de 66 libros, o un megalibro, un superlibro, que trae toda la concepción de Dios para el ser humano, para esta vida y la vida venidera, ¿no? Entonces, cuando entras a esta pregunta, realmente la pregunta no está atacando solo un ángulo que debe ser defendido. Y cuando lo hablamos en un ámbito de inquietud de otra persona, o de una pregunta inocente, o de una pregunta agresiva, porque puede ser esta pregunta de muchos sentidos, ¿no? Claro. Puede ser quien quiere refutar contigo en que tu fundamento de fe no es correcto, o sea, que el fundamento que él tiene de ser libre pensador, o que él, participando de una religión, le lleva a refutar la Biblia, a decir: ¿tú por qué crees en la Biblia, ¿no? A atacar tu fe. Y con ese comentario de Isaac Newton, que yo le diría a cualquiera que me preguntara, ¿no? Podría usar a Isaac Newton como escudo y decir: pues peleate con Isaac Newton, si él estableció tantas cosas en la ciencia y fue un teólogo muy importante, peleate con él, ¿no? O sea, me está diciendo que tu capacidad de escudriñar las cosas es más grande que la de él. Pues para una persona de ciencia esto puede ser un punto que lo defiende, pero cuando empiezas a hablar... Eso es algo que no conoce mucha de la gente, ¿no? Acerca de la vida secular de Isaac. Y que bueno, yo estudiando un poco de esto, ¿no? O tan solo con esa frase me pone a pensar: un verdadero cristiano, ¿qué vida le provoca el escudriñar la Biblia, ¿no? La realidad es que ya no hablamos de experiencias, sino que esta pregunta puede venir y ¿por qué la suficiencia de la Biblia? Y tiene muchas aristas, la histórica, la filosófica, mencionabas tú, Toño, de la lectura, o la parte que Israel mencionaba en cuanto a que la Biblia se contradice, ¿no? Muchos hasta separan la Biblia en dos grandes libros, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que tienen proyecciones completamente diferentes, pero cuando uno escudriña más, llega a otras profundidades donde ve la influencia única de la Biblia y su propósito del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, judíos, hebreos, gentiles, nosotros ahora, y creo que como cristianos estamos expuestos muchas veces a esta pregunta, desde una manera muy curiosa, o hasta una manera muy agresiva, pero ciertamente el cristiano tiene que estar listo para poder predicar fielmente la palabra, ¿no? Y ahí les quiero compartir, antes de si alguien tiene algo más que decir, leerles en 1 Corintios 9, que dice, hablando del apóstol Pablo, dice: a los que están sin ley, como si no tuviéramos ley, ¿no? Aunque no estoy sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo
para que por todos los medios salve a algunos, ¿no? Él hablando obviamente de compartir la palabra y de que este diálogo va a ser necesario, ¿no? Y es necesario que nosotros como iglesia profundicemos más en cada una de las aristas de conocimiento que el Señor nos va a ir demandando. Obviamente alguien que se dedica a la filosofía, a las letras, pues es más posible que él entre en un diálogo con un filósofo, ¿no? Y alguien que estamos dedicados a otra área, podemos tener otro tipo de charlas, pero todo cristiano tenemos que tener la seguridad de la palabra del Señor. Así es, como que Generalmente es una pregunta a la que huimos, ¿no? Sí. O sea, no es muy común que uno se disponga a defender la fe, a defender la veracidad de las escrituras en todo momento, hermano. ¿Por qué? Porque estamos tal vez muy, ¿cómo decirlos? Muy cómodos a tener una vida cristiana tal vez de la secreta, como tal vez muchos llegan a hacer, o llegamos a hacer, ¿no? Entonces ahí es la lucha que debemos de tener por verdaderamente defender. O sea, nosotros tenemos, a Dios gracias, las escrituras, ¿no? Y tenemos tantas bases a través de las confesiones de fe, a través de predicadores que no son sino más que Dios obrando a través de hombres, ¿no? Pero al final es la obra eficaz del Espíritu Santo por hacernos ver cuán tan veraz son las escrituras, ¿no? Por hacernos ver cuán tan real y verdadera es la escritura, ¿no? Y no solo como iglesia, sino pues obviamente dentro de los hogares. Decía Jonathan, no, John, creo que sí, Owen, creo que sí era el que hacía una referencia en base a las escrituras y en base a la oración. Dice, yo no me imagino un hombre de familia que no ora ni lee la Biblia. Es como un hogar en el cual no tiene techo y está extenso de que pues obviamente todas las cosas le ocurran, ¿no? Sí. Entonces, cuánta necesaria es la Biblia, ¿no? Pero entonces, hablando un poco de historia, por ejemplo, porque podemos tomar también un poco de esto para, obviamente, comprobar cuán tan fiel son las escrituras, porque propiamente el hombre está considerando que la forma en la cual se debe de comprobar la veracidad de la palabra es en base a lo que es el método científico, ¿no? Entonces, el método científico es, por ejemplo, a través de una hipótesis, una prueba, se lleva al experimento y si no se realiza, entonces, pues se tira abajo, ¿no? Esta ley se tira abajo, la hipótesis o lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el hombre? El hombre está considerando, por ejemplo, lo que nosotros leemos cualquier salmo. Hablemos del salmo con el que fue tentado nuestro Señor Jesús. En referencia a que dice échate abajo y tus ángeles te recogerán, no te dejarán caer, ¿no? Exactamente. Entonces, si nosotros aplicamos un método científico, que es lo que busca el hombre como un método de comprobación, pues entonces obviamente va a haber gente que lo llega a hacer, o pensemos que hay alguien que lo hizo, ¿no? Con el fin de comprobar la veracidad de las escrituras, hermanos. Y pues propiamente pasó lo natural, cayó, ¿no? O murió. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Esto puede comprobar o desaprobar la veracidad de las escrituras? ¿Qué es lo que piensan ustedes? Creo que no, porque, bueno, como dijiste, hay géneros literarios en las escrituras, ¿no? Uno tiene que tener el contexto de las mismas escrituras para saber cómo se interpretan estas. Claro. Uno puede tomarlo literal ciertas cosas, por ejemplo, el libro de Apocalipsis. Es uno de los libros que tiene más cosas que dirías, van a venir avispas gigantes, van a caer bolas de fuego y van a aparecer los 4 jinetes y de repente un ángel va a aparecer tocando la trompeta y todos están esperando eso, ¿no? Claro. Pero a veces solo son, ¿cómo se llaman? Figuras de lo que va a pasar. Y no es literalmente que vaya a descender de repente un dragón del cielo y que vas a verlo y que de repente va
¿cómo se llama? A tragarse una mujer que está dando a luz un Sí, un sí, niño. sí. No. Son figuras de la iglesia, del adversario, y que se debe tener un contexto para interpretar bien el libro. Por ejemplo, bien el Señor le contestó, como decías ese salmo, ¿no? Tírate porque mandará a sus ángeles cerca de ti que te guarden y tu pie no tropezará, ¿no? Pero hay un contexto de todo ese libro y el mismo Señor le contestó con la Biblia porque esta no se contradice. Entonces, uno no puede usar la palabra así como diciendo, voy a hacer esto y a ver si pasa, ¿no? Voy a hacer aquello y a ver si sucede, como un método científico, porque si fuera un método científico, entonces los papiros, los rollos se tendrían que volver a escribir para que sucediera otra vez, se tendría que volver a hacer la historia y comprobarse. Como bien dices, bueno, también hay un método histórico, el método legal, para comprobar la veracidad de la escritura, ¿no? Comprobar que esta no solo es un cuento que a alguien se le ocurrió un día y lo escribió. Tenemos varios, los rollos del Mar Muerto que se encontraron, donde está ciertamente el libro de la Pentateuco, los 5 libros de Moisés que se le atribuyen a él, desde Génesis hasta Deuteronomio, en los cuales podemos ver que estos escritos datan muy antiguamente de la época más o menos de Moisés y que se cree que son la parte original. También tenemos las cartas paulinas, algunas, pero bueno, por el tiempo se han deteriorado algunas de ellas, ¿no? O sea, sí hay una evidencia física que comprueba la veracidad de las escrituras, pero no solo eso, sino hay evidencia histórica de la realidad de las escrituras. Los eventos que sucedieron, ahí está Sodoma y Gomorra, la ciudad de Sodoma y Gomorra, ahí está el templo destruido de Jerusalén, la historia de Israel. Tenemos que ver que, por ejemplo, todo el Antiguo Testamento es la historia del pueblo de Israel, y hay un pueblo que hace verídico que todo eso sucedió. Claro. Y en su historia, o sea, todo el Antiguo Testamento habla sobre la historia de Israel, los jueces, todo lo que aconteció, hasta el Nuevo Testamento y un poquito más adelante de nuevo, ¿no? Pero sí no podemos, ¿cómo se llama? Usar fielmente un método científico para comprobar la veracidad de las escrituras, y no quiere decir que estén mal. Claro, porque al final podemos caer en solamente en buscar como una comprobación puede dar la autenticidad a algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, nuestro hermano Fren pues tiene un poco en referencia a las ciencias, a la ciencia, más a la humana, ¿no? Entonces, obviamente, por ejemplo, si alguna persona en alguna circunstancia tal vez le preguntara o te dijera, Efraín, en referencia a un salmo, por ejemplo, el que recientemente se ocupó mucho. El 91, no, sí, 91. El que mora, ¿no? Sí, salmo 91. El que mora debajo de la sombra del Omnipotente, ¿no? Y habla acerca de la plaga, y habla acerca de todo aquello, enfermedad que tal vez pues propiamente puede estar seguro uno si lo recita, porque nos llevó o se llevó al grado como de recitarlo o hablarlo para comprobar que de alguna forma pues estás cubierto si tú recitas un salmo así, ¿no? Entonces, a lo mejor en algunas circunstancias, no sé, Fren, si se te tocó a alguien o a alguna persona que de repente... Sí, la verdad, tengo aquí dos historias, voy a intentar ser corto, tal vez nada más contamos una, pero la principal es que hace unos meses, con esta pandemia, yo tuve la gracia del Señor de poderme contagiar, ¿no? Yo yo por profesión estoy involucrado con la medicina, entonces entiendo un poco de los sistemas respiratorios, un poco de los equipos médicos, y cuando yo tengo que llegar al diagnóstico después de que yo me sentía muy fortalecido y me costaba caminar, gracias a Dios una hermana que es doctora me puede dar asistencia, bueno, varias hermanas, pero cuando me comparten a mí mi estudio, sí, claro, soy casado. No, pero hermanas con profesión de médico me asistieron en tratamiento y demás, pero cuando me comparten a mí mi estudio tomográfico, mis pulmones estaban realmente invadidos ya de neumonía, no por
el virus como tal, por la respuesta de mi cuerpo y las bacterias y demás, yo ya estaba en una etapa en la que estaba a punto de ser intubado, o si no es que, no, sin exagerar, yo debería de haber sido intubado. Pero por la gracia del Señor, recuerdo mucho esa noche, porque yo meditaba en la palabra y decía, Señor, ¿por qué de pronto puede pasar esto, no? Y uno tantabelea en su fe y se examina a uno mismo y trata de examinar la situación o referente a la condición del hombre, que en este caso era yo, y decir, pero ¿qué hice mal, no? ¿Por qué me está dejando el Señor que me pase esto? Y vinieron varios pensamientos a mí esa noche, pero en la mañana siguiente, meditando en la palabra y en las plagas justamente, yo iba a la parte de Éxodo donde el Señor deja caer las plagas sobre Egipto, ¿no? Y yo buscaba ver en esa parte de la Biblia por si al pueblo de Israel Dios lo había apartado de esas plagas. Pero cuando yo veo la historia del Éxodo, veo que las primeras 9 plagas atacaron igualmente a egipcios como a judíos, como al pueblo de Dios, ¿no? Al pueblo que no era de Dios, como al pueblo que era de Dios, los atacaron por igual. Pero eso sí, cuando vino la plaga que tocaba para muerte, ¿no? El Señor tuvo gracia y misericordia del pueblo de Israel, ¿no? Y entonces el Señor me dejaba a mí meditar en esto y yo tengo una respuesta. Si alguien me pregunta, ¿a un cristiano debería darle COVID? Si el propósito de Dios es ese, sí. Porque a partir de esa noche yo volví a latir en mi corazón y en mi espíritu, como lo hice en mi confesión, cuando el Señor me permitió reconocerle como Señor, ¿no? Yo volví a sentir ese toque esa noche. Y en cuanto a otra historia pequeña que yo tenía es estando en un comedor en Brasil, de hecho, me tocó viajar y estaba yo con un equipo de trabajo, con médicos muy especializados en el área de cirugía cardíaca y demás. Y en las noticias, justo donde estábamos comiendo, aparece una noticia donde el presidente estaba haciendo estrategias para atender a las personas con ideología de género diferente, ¿no? Que se sentían diferente. Y entonces uno de los compañeros voltea y me dice, es que tú eres cristiano, ¿no? Tú crees en algo eso, ¿no? Tú eres sesgado hacia la ideología de género. Y me dice, ¿tú crees que están enfermos? Y tú eres una persona que los tacha de perversos, de locos. Y él me decía, ¿qué pasaría si de pronto a los 12 años tu hijo te dice que es homosexual, ¿no? Así me contestó frente a todos. El equipo era de diferentes países, ¿no? Y yo lo único que le contesté, le dije, mira, si mi hijo me dice esto, hay un problema en su educación, ¿no? Seguramente en la asistencia de la etapa primera no tuvimos un buen control de la educación, una buena atención. Y él me decía, no, pero es que hay demostrado casos científicos. Y yo, con el poco conocimiento que tengo de genética, le preguntaba, bueno, dime los porcentajes en los cuales se ha demostrado que hay cromosomas que en un cuerpo de hombre hay una mujer. Y realmente él no los tenía a la mano, ¿no? Pero hay cuestiones como esas, en donde de pronto viene una pregunta y decir, la palabra de Dios tiene respuesta para todo, ¿no? O en cuanto a la ciencia, ¿es suficiente la palabra de Dios para interpretar esto? Y claro que en la Biblia nosotros vemos que Dios diseñó las plagas, que Dios permitió que el cuerpo humano tenga una respuesta. Y dice Dios que su gracia se va derramando con el hombre, ¿no? Algunos le llaman la revelación en aumento de Dios hacia el ser humano. Y yo creo que la ciencia es una de las partes en las que Dios también se va manifestando. Que en esa ocasión donde yo estaba enfermo y veía que la plaga o el COVID puede tocar tanto a cristianos como no cristianos, aquellos que tienen fe en Dios como no tienen fe en Dios, que es lo único que lo diferencia. Realmente volvemos a voltear los ojos a Dios y decir, es Dios el que determina el propósito que tiene con cada uno, y Él puede usar una plaga para unos para salvación y para otros para condenación o para muerte, ¿no? Y con estos muchachos, cuando hablábamos de la identidad de género, decíamos, Dios para mí ha dicho que Él nos diseñó, no nos diseñó, Él nos formó, Él nos creó como hombre y como mujer. Y en la Biblia, la ciencia puede traer la descripción de todo lo que Dios hizo en ese momento, tanto que ahora nosotros tenemos firme quién es un hombre y quién es una mujer, a pesar de todo lo demás que esté pasando. Y eso mismo
en un nivel mucho más elevado viene a la Biblia, ¿no? Porque si la Biblia nosotros la interpretamos desde la postura del hombre, y uno va a decir, bueno, para mí el hombre, el ser humano, sin Cristo, ¿qué es la Biblia? Es un libro, tal vez. Para un verdadero cristiano va a decir, bueno, es la lámpara que alumbra mi camino y aquello de lo cual yo necesito descubrir más, ¿no? Para aquellos como no solo un humano común ni cristiano común, sino un científico cristiano humano común, como leímos ahorita la definición de Isaac Newton, ¿no? Encuentro más firme más evidencias de que la Biblia es la palabra de Dios que de la Navidad, por ejemplo, ¿no? De Calvino o Lutero. Yo encuentro más evidencia de que la Biblia es la palabra de Dios que la Navidad es en diciembre del 24, por ejemplo, ¿no? O que el Papa es el sumo pontífice, por ejemplo, ¿no? Hablando de otras iglesias, que sería la Iglesia Católica. Y hablando aún de creyentes de otra aplicación como la política, también tenemos otras referencias, ¿no? Pero si volteamos a ver la Biblia, ¿qué es lo que le diera peso? Hablaba Isra de la parte histórica, ¿no? Hay evidencias históricas que nos marcan que la Biblia solamente pudo haber sido inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Tenemos la parte literaria, que también solamente Dios podría tener la riqueza literaria. Pero ¿qué es lo que realmente yo creo que a un cristiano ya le da peso y que a veces se ha hecho mal uso de eso? Es la fe, ¿no? El reconocer que Dios es el que lo ha dado al hombre, es un regalo de Dios al hombre, que por eso algunos se han apartado de todas las evidencias históricas y aún el realmente escudriñar las escrituras, que ha permitido que se creen religiones de otro estilo, ¿no? Pero la Biblia ciertamente tiene una firmeza histórica, una firmeza literaria, una firmeza de ideas, y todo esto pues proviene de Dios, ¿no? Quien ha confirmado la palabra como la Biblia como la palabra de Dios ha sido Dios mismo, ¿no? En todo Santo es el que está encargado de resguardarla, de inspirarla, de dar ese contexto, ¿no? Entonces, eso no, los hombres aún de ciencia, creo que si realmente fueran hombres de ciencia, hablando de la pregunta que hacías, que ya hablamos otro par de cosas, si realmente fuéramos hombres de ciencia, caeríamos en el punto de que la escritura es la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios, y se ha demostrado un caso y otro que intentan estudiar la Biblia y encuentran en ella secretos que los hace profesar la fe en Dios. Así es. Una fe más genuina que la de una religión. Sí, exactamente, se da mucho esto de que hay gente que se pone a buscar y de repente el Señor, el hombre considera que es su corazón el que está buscando refutar una idea, pero la realidad es que es Dios utilizando su condición y llevándolo al conocimiento de la palabra, ¿no? Porque históricamente, por ejemplo, para ir avanzando un poco, hay muchos libros, hay muchos escritos, y si hablamos históricamente, hermanos, hablamos obviamente del inicio en el que Dios permitió que el hombre estuviera aquí en la tierra, y a partir de ese inicio, hermanos, pues entendemos cómo el hombre pues ha buscado proyectar su maldad, tal vez en referencia a formas de vida, a escritos, a tradiciones, a actos culturales, hermanos, que pues los llevan a encaminarse en varias direcciones, ¿no? Voy a mencionar, por ejemplo, históricamente, por ejemplo, hay ¿cómo decirlo? Un códice, bueno, no un códice, sino una estructura en Egipto que se llama la estela de Merneptah, que cuando se descubrió traía todo lo que Merneptah es un rey o un faraón situado en Egipto, hermanos, y hace mención acerca de los pueblos que conquistó, y ahí propiamente se hace mención del pueblo de Israel. Y esta estela de Merneptah es más conocida porque da testimonio acerca de cómo Israel ya estaba desde, mencionan más o menos los 1208 antes de Cristo.
Entonces es como que la primera referencia más antigua que históricamente existe para hablar acerca de lo que era el pueblo de Israel. Muchos, por ejemplo, hablan y mencionan que la Biblia son historias, son fábulas, es creación de hombres que en la realidad nunca existieron, que durante la deportación, por ejemplo, de Israel a Babilonia, los escribas lo que hicieron pues fue inventar. Entonces empezaron a inventar todo desde el Pentateuco porque pues no tenían historia como tal el pueblo de Israel. Entonces hay gente que se busca decir eso, hermanos, como por ejemplo si nosotros consideramos Estados Unidos, propiamente Estados Unidos pues no presenta gran historia, sino que era un lugar en donde era habitable por tribus indias. Y hoy en día, pues obviamente la gente cree que ya tiene gran historia por eso, ¿no? Pero la realidad es que ahí sí hay muestra acerca de en qué momento inició la historia de ese país o de los habitantes de Estados Unidos, ¿no? Pero de Israel se tienen tanto compendio de investigaciones, de estudios en la misma historia, que se ha dejado ver. Inclusive veía a través de les recomendamos, por ejemplo, uno de los libros que les recomendamos, se me fue el autor ahorita, pero es Evidencias, que hablan de un veredicto. Evidencia que exige un veredicto. Evidencia que exige un veredicto, ¿no? Uh-huh. Es de... no me acuerdo de McDowell, ¿no? ¿De Just quién? Just McDowell. Sí, ¿no? Bueno, si no, busquémoslo, hermanos, pero es un libro que habla en referencia a esto. O sea, muestra todas y cada una de las evidencias que de alguna forma en la historia ha habido también para la referencia hacia la Biblia y por supuesto a Cristo Jesús. Josh McDowell, gracias, Jacita. Josh McDowell. Entonces es un libro que le recomendamos obviamente porque vienen una serie de evidencias que pues dejan ver propiamente la veracidad de la palabra y la veracidad de Cristo Jesús. Entonces manejan todo esto. Entonces para que podamos buscar más allá, hermanos, pues nosotros obviamente podamos buscar más allá acerca de todo esto para conocer cuán tan firme es la palabra de Dios, hermanos, en base a todo el testimonio histórico que ha habido. Pero aquí la pregunta es, hermanos, y que tal vez en alguna ocasión nos lleguen a hacer, o ya nos han hecho, no sé si les han hecho a ti, Isra, o a Efrén. ¿Por qué es que el Dios de las Escrituras es el verdadero y único Dios? Y no el Dios de Mahoma, y no el Dios de la... ¿Cómo se llama? El Buda. Buda, todos esos escritos. El escrito de los... El Corán. Exactamente. El Corán. No sé qué escritos tengan los hindús. No sé qué escritos tengan, por ejemplo, algunos griegos. No lo sé. Desconocemos un poco de todos ellos. Pero ¿por qué sí confiar en la Biblia y que muestra el verdadero y único Dios? ¿Y por qué no los demás? ¿Qué podemos pensar ante esto? Creo que es la pregunta más ruda. Sí, creo que es la más difícil, ¿no? Porque es la que te hacen todos cuando eres cristiano. ¿Y por qué tú sí, tu Dios sí y mi Dios no? Claro. Además de que... Exactamente. Bueno, yo daría una respuesta. Bueno, en el Islam, que es como una de las religiones más fuertes después del cristianismo, hablando a católicos y todos que profesan la fe en Cristo, o alguna fe en Cristo, tienen su libro, el Corán, ¿no? Y su profeta Mahoma y su dios Alá. Pero en sí, ellos tienen también el compendio en su Corán de los libros de Moisés. De hecho, ellos hablan de Abraham, hablan de la historia y hasta hablan de Jesús. Mencionan más a Jesús que a su propio profeta Mahoma. Así es. Pero una de las cosas por las cuales no estamos de acuerdo con ellos es que, bueno, ellos creen que Jesús nació de una virgen milagrosamente, que fue un gran profeta, que aún él habla de las palabras que provienen de Dios, pero ellos no creen que Jesús murió en una cruz. Okay. Ellos no creen ellos creen que Jesús fue arrebatado y solamente así fue como un Elías,
Pero eso contradice un poco lo que nosotros creemos. Las personas de Islam, bueno, primeramente son una de las personas más amables, son moralmente hablando correctas, porque muchos dirán, son asesinos, se hacen No, explotar. pero su vida práctica es muy, muy, muy devota, ¿no? Por Ajá, así muy devota, decirlo. de hecho. Y de hecho sus leyes prohíben el asesinato y el homicidio, ¿no? Otras corrientes del Islam, pues ya son los que hacen Extremistas, ¿no? extremistas. Pero en sí, pues podrías ver a una persona que profesa el Islam de una manera tranquila, moral, de una buena persona. Pero ellos dependen de sus obras para ir al cielo, por así decirlo. Ellos dependen de lo que ellos hagan, orar 8 veces al día hacia una, no me acuerdo cómo se llama, mezquita, tener ciertos ayunos durante un periodo de las lunas. Entonces ellos dependen totalmente de las obras. Los que creen en Buda, ellos no hablan sobre un dios. De hecho, Buda nunca se atrevió a hablar de un dios. Él se puso a decir que es muy complicado de hablar de un dios, porque dice, debemos enfocarnos en la existencia humana para podernos después encargar de una mente más allá, como la de Dios. Entonces, pues ellos se enfocan a disminuir el sufrimiento del ser humano y aumentar la espiritualidad. Pero ellos nunca se basan en un dios. De hecho, bueno, sus dioses más que nada son como los de los hindúes, algunos que no sé sus nombres, pero como uno que tiene un elefante de 8 brazos y cosas así, ¿no? Krishna. Ajá, Krishna. Pero pues también está basado más en el esfuerzo humano, en lo que hace el humano. La Iglesia Católica, que podríamos decir que ahí viene el protestantismo de esa rama, está basada también en, pues sí, creen en Cristo y tienen la Biblia. Claro. Su Biblia tiene otros libros que se llaman libros apócrifos, pero que no están dentro del canon bíblico por ciertas razones históricas y también de concilios y las veracidades que hablan sobre la palabra de Dios. Pero ellos también se basan, sí, en Cristo, pero las obras. Entonces, todas las religiones te dicen, haz esto, haz aquello, o su libro te indica, tienes que hacer esto o tienes que hacer aquello para ir al reino del cielo, o al paraíso, o a una entidad espiritual más alta. Debo tener derecho a la reencarnación. Debo tener derecho a la reencarnación. Pero el cristianismo, o los que siguen a Cristo en verdad, y a su libro, la palabra, la Biblia, el canon que se hizo, te dice algo muy contrario a todos. Y te dice, tú eres inútil y no puedes hacer nada. Digamos que la palabra de Dios es la que más ofende al ser humano que otros libros. Eso sí está fuerte. Sí, y muestra la condición del ser humano de una manera tan atroz que deja ver al ser humano que no puede hacer nada y rompe el orgullo del ser humano. Claro. Por eso muchos de ellos no lo aceptan, o muchos no lo aceptamos. Claro. Pero nos lleva también a la luz y a la verdad más grande, de que Dios mismo hecho hombre te puede salvar. Es el único que te puede dar vida. ¿Por qué mi Dios sí y por qué los otros no? Porque yo soy un hombre inútil. Porque es la verdad, lo que dice la Biblia para mí es verdad, yo soy inútil. Me veo en mi condición de pecado. Si yo mismo tratara de obedecer los mandamientos de Dios o de cualquier religión, fallaría. Claro. Y nunca los podría hacer por mí. Tendría una vida totalmente amargada y triste. Pero si la vida misma me da la oportunidad de caminar hacia la gracia y el favor de Dios en vida, que es Jesucristo, la verdad es que es muy diferente. Te hace feliz el conocer la verdad de Dios. ¿Por qué te diría, por qué mi Dios sí y por qué no? Porque mi Dios me salva, y no una religión y no un libro, sino el Dios de las Escrituras. Claro, así es. ¿Tú qué piensas, Efraín? Creo que esta pregunta, analizándola un poco más fríamente, es como una pregunta común en la sociedad que dice, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿No? Entonces, caemos en el punto de que si en la palabra de Dios esa pregunta, desde la experiencia temporal del ser humano, el filósofo que se esté sentando a ver la gallina y el huevo, va a caer en el punto de no poder decir qué fue, ¿no?
porque va a decir que no podía haber gallina sin huevo, huevo sin gallina, ¿no? Y aquí, si una muy burda comparación, ¿verdad? Porque es nuestro Señor y, y la Biblia, nuestro Dios y la Biblia. Y unos dirían, ¿por qué si el Dios de esta Biblia que tú dices? Y podemos ir de nuevo a los fundamentos históricos, evidencias, ¿no? Y para unas cuestiones como esta es la historia, ¿no? La historia está partida en dos, antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Antes de Mahoma, después de Mahoma, ¿no? Antes de Buda, después de Buda. Primero, ¿no? Hablando de lo temporal. Después, si le sumamos a todo esto la evidencia científica, ¿no? Yo, por ejemplo, encontré apenas un documental que habla del éxodo, de cómo las plagas podían haber sido todas demostradas científicamente, y eso no le resta poder a la Biblia, ¿no? Sino que dices exactamente cuando Dios quería liberar al pueblo de Egipto, ¿no? Este volcán en cierto lugar cerca de Egipto hizo erupción y provocó todo esto, plaga tras plaga y efecto tras efecto, ¿no? Entonces, como le pasó a George McDowell, él desde la parte más legal de evidencia física de la muerte del Señor Jesucristo, y eso estamos hablando de una parte de la Biblia, tal vez la más importante, pero pequeña, ¿no? Dios nos ha dejado, por ejemplo, otra evidencia que es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no es el pueblo de Israel porque ellos eran buenos, sino porque Dios los escogió desde el principio y porque a Dios le plació que desde el principio de los días, cuando ni siquiera existía la nación, cuando no existían los hebreos, cuando solamente era un hombre, cuando solamente había Dios formado a Adán, Él había preparado su simiente para ser un... hay un hombre que decía que era el reloj del mundo, ¿no? Israel, que era el reloj del mundo, que era el que llevaba la marca del tiempo. Y si lo vemos así, aún también hablar, no hablemos vámonos al margen, no hablemos del Dios del pueblo de Israel, el Dios que desde el inicio solamente le dijo un mandato y le dice, no comerás de este árbol. Y cuando es un pueblo un poco más formado, le da 10 mandamientos. Y cuando ya es un pueblo más estructurado y con diferentes hijos, viene el orden del sacerdocio, viene el orden moral, el orden civil, viene la estructura social y luego viene la estructura de gobierno, y Dios va favoreciendo a esta nación desde el principio. Por eso hasta ahora, ¿no? Tenemos esa evidencia. ¿Y por qué hablaría en este caso un poco desmarcado y lo jalaría como el huevo y la gallina? Es el Dios en el que nosotros creemos, es el que se le mostró al pueblo de Israel, aunque la religión que ellos practican no es la que Dios en su revelación nos ha dado, ¿no? Porque no solamente nos ha dado los primeros 5 libros, sino nos ha dado hasta el Nuevo Testamento, que yo sigo maravillado por el Nuevo Testamento, hablando solo de esa segunda parte, porque yo veo una influencia muy grande del Espíritu Santo sobre el apóstol Pablo para mostrar a las culturas gentiles lo que la cultura hebrea tenía desde el principio, porque Dios ya se los había instituido en su cultura nacional, si así le podemos, o cultura familiar en un inicio, porque no era ni una nación, ¿no? El orden en las casas de que los varones enseñaran y escudriñaran la Biblia y enseñaran a sus esposas y a sus hijos, era una práctica en la cultura hebrea, ¿no? O sea, realmente los hermanos estudiaban, pero eso no quería decir que sus familias no estudiaran o que ellos no enseñaran a sus esposas o a sus hijos. Es triste ver también, de paso, ¿no? Ahora nosotros como varones que tenemos una familia, que nosotros estemos creciendo en el conocimiento del Señor, de su Escritura, y nuestras esposas y nuestros hijos no estén siendo salpicados, aunque sea por ese conocimiento. Pero entonces, ¿por qué el Dios de la Biblia sí? Pues por la evidencia del pueblo de Israel, por las evidencias históricas, arqueológicas que existen al mismo tiempo, y yo en mi experiencia también he tenido la fortuna de visitar algunas culturas, y entre ellas puedo mencionar la cultura alemana, por ejemplo, ¿no? Que como sabemos la Reforma tuvo una parte también muy fuerte en Alemania. Eso llevó a una revolución social, sin la agresión y sin el levantamiento en armas, pero provocó una revolución. ¿Y esto por qué fue? Porque la Reforma se apegó a las Escrituras. Lo único que buscó hacer la Reforma fue ir a la Biblia y que la Biblia se interpretara a sí misma y que diera la dirección en todas estas áreas que ya les había dado Dios al pueblo, desde que Israel era una familia y no era nación, hasta ahora que es una nación. Entonces, por eso yo diría que por eso y por todas estas evidencias, el Dios de Israel
el Dios de los cristianos genuinos, bíblicos, y ahora le podemos poner reformados, súper espirituales si queremos, ¿no? Pero la realidad es que es aquellos a los que Dios está. Y yo tengo otro ejemplo ahorita palpable, ¿no? Que es la situación de Estados Unidos. Estados Unidos crece o se forma con evidencias, ¿no? Su acta de independencia, todo tiene no solo salpicaduras, sino un espíritu profundo de ser bíblicos, ¿no? Tanto que esa estructura que se dejaron entre los poderes de Estados Unidos ha permanecido hasta hoy. Pero lamentablemente, cuando una nación, un hombre, una familia se alejan de Dios, su corrupto corazón los hace apartarse de los caminos que traen gloria a Dios y también cosas buenas para los seres humanos, ¿no? Y por eso estamos viendo el decaimiento de ciertos imperios, porque se han alejado de Dios. No solamente las naciones, sino las familias. Y no ha sido el Dios de Buda, ¿no? No ha sido Buda, no ha sido otro, sino tenemos presente desde la historia que ha sido el único Dios verdadero. Así es, tan solo con la permanencia, ¿no? Es lo que nuestro hermano Efren dice, porque de alguna forma pues nosotros podemos ver simplemente aquí en México, pues obviamente siendo una cultura que tenía apego a lo que Pablo menciona en Romanos, que se hicieron figuras de las bestias, o sea, todo así humanamente en nuestro país, pues obviamente existía todo este tipo de pensamiento en el hombre por crear dioses a través de una serpiente, Dios a través de un jaguar, Dios a través de un águila. Y propiamente yo creo que como nación aquí en México tal vez está un poco, ¿cómo decirlo?, dolida en algún sector, porque ellos creen que la forma en la que se vino a introducir la palabra de Dios aquí a nuestro país, o a la mayoría, hablando aquí internamente como México, nación, la mayoría de las personas considera que la introducción de la palabra de Dios o del evangelio de Dios de aquí fue sangriento, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, hubo esta invasión en base a la ideología, a la religión que una nación tenía del dios del águila, del dios de todo esto. Y propiamente, pues obviamente los métodos que la Iglesia Católica estaba aplicando para esas circunstancias, para imponer lo que es la veracidad de las Escrituras, pues obviamente a muchos les terminó por golpear, ¿no? Y hoy, por ejemplo, vamos al Zócalo y de repente vemos a unas personas que están echándose la danza del dios águila o no sé. Y hay gente que se siente apegada a eso, o tal vez no tan apegada a eso, pero también desechan, su primer argumento para desechar la Biblia aquí como nación, como México, es el hecho de que entró con violencia, es que el hecho de que hubo muertes, es el hecho de que la Iglesia Católica, es el hecho de todo esto. Una pregunta, hermanos, y con esto vamos buscando ya ir cerrando por el tiempo que Dios nos ha permitido, pero ¿se le puede retribuir a la Biblia o a Dios o a su palabra estos actos con los cuales llegó la palabra de Dios aquí a México, aquí como nosotros como nación? ¿Qué piensan? Hermano Fren. Sí, fíjate que es hermoso de pronto ver que el Señor forza a los verdaderos cristianos a desarrollar este tipo de criterios, ¿no? Porque algunos cristianos creemos que no tenemos que juzgar las cosas, ¿no? Porque dice, el Señor no nos ha traído a juzgar, entonces vamos a dejar que todos prediquen que Jesucristo no es el Señor y que no hay salvación y que no viene del Señor, y como no hay que juzgar, pues dejemos lo que hagan lo que quieran y no denunciemos a los que lo hacen mal, ¿no? Y eso no es así, ¿no? Eso no es así. Lamentablemente en este tiempo, quien busquemos preservarnos en los principios bíblicos, vamos a chocar aún contra la política, porque la política va hacia la libertad de ideas y que va a buscar crear una imposición en la que tú seas tolerante, o así le llaman, tolerante, ¿no? O te van a forzar a cambiar la idea. Pero aplicando ese
ese concepto a si puede ser atribuido o no la violencia con la que fue predicado por la Iglesia Católica a los pueblos indígenas, no, sin duda no, porque la Biblia una y otra vez confirma que su palabra no viene con fuerza, ¿no? Viene por revelación del Espíritu Santo. Entonces, una vez más confirmamos que también, aunque suene duro decirlo, no todos los que le llaman Señor, Señor, son de Él, ¿no? Y no toda la humanidad va a ser salvada por el Señor, aunque sí el Señor amó al mundo y envió a su Hijo por nosotros. No todos no puede entrar por la fuerza la revelación del Espíritu Santo. ¿No? Una y otra vez lo confirma la palabra del Señor. Entonces, las prácticas que usó cualquier iglesia, ¿no? Que usó violencia, o que usó la política, o que usó la imposición, no es así la forma de obrar el Señor. Sí hay un influenciar del Espíritu Santo que tiene que ser interno, y también un llamado externo donde la iglesia participa en la predicación, pero no puede ser atribuido a la palabra del Señor, ¿no? No concuerda con la forma de la evangelización que la Biblia presenta, enseña, ¿no? Podemos ver muchos casos como el del eunuco, en el que simplemente a través de las escrituras el Señor le abrió los ojos, y ahí vemos la importancia de la Biblia, ¿no? Aquel eunuco al que Felipe le pregunta ¿comprendes o entiendes lo que lees? Y el Espíritu Santo le plació que el vehículo de evangelización, no solo para ese eunuco etíope, sino para gran parte de Etiopía, fuera el libro de Isaías, en letra, el tiempo correcto del Espíritu Santo, y la iglesia, representada en Felipe, tomando el lugar que es la predicación. Y yo me quedo con esa interpretación, que obviamente la evangelización del pueblo mexicano, que así le llaman, que no creo que fuera la evangelización a la luz de la Biblia, tal vez sí es la evangelización a la luz de una iglesia, pero no a la luz de la Biblia. y pues no podemos cerrar en absoluto, ¿no? La palabra del Señor es de un Dios multiforme, y que por eso nosotros tenemos que escudriñarla para poder ser guiados por ella. Pero creo que con eso es mi opinión. Así es, Isra. De igual manera, no creo que se le pueda atribuir las matanzas o los tratos a las personas que eran originarias de este continente inicialmente a la palabra, ¿no? Porque bien sabemos que Dios nos invita a una vida de piedad, una vida de amor al prójimo, una vida de amor a Él primeramente. Y como bien decía mi hermano Efren, ese es un punto muy importante que todos como cristianos debemos recordar. Es por la palabra de Dios que podemos ser salvos, ¿no? Es el Espíritu Santo actuando por la palabra de Dios. Y desde el principio Dios nos deja claro que no es por la fuerza, sino por el Espíritu Santo, pero también nos deja claro que es por su palabra, cuando Él dice, sea la luz, y fue la luz. Y vemos toda esa obra creativa en Génesis 1 por su palabra. Entonces, si la palabra de Dios es creativa y crea universos, crea galaxias, crea estrellas, crea animales, la tierra, solo por una orden, ¿qué no va a poder hacer en el alma humana? Ahora, por la palabra que ha sido revelada por su Hijo amado. No es necesario la violencia, sino que la palabra sea expuesta con claridad y con un uso adecuado de ella. Amén. Sí, como que no podemos retribuirle, porque en primera instancia hay gente que también pudiera considerar por esto, hablando de nuestra nación, ¿no? En el lugar donde Dios nos ha permitido nacer, y obviamente hay partes de la historia del hombre que tal vez ha tenido a cuenta para evitar acercarse a la palabra de Dios, ¿no? Por ejemplo, hay muchos estudiantes de filosofía, a quien nos saludamos, a si hay alguno de CU o alguno de estos lugares, propiamente sabemos que el daño que tal vez propiamente una institución llamada a sí misma como la Iglesia Católica, para llevar un cambio tal vez por la forma de vivir, por las tradiciones humanas que habían aquí en nuestra nación, pues
llevaron a derramamiento de sangre, llevaron a muchas cuestiones, pero queremos que sepamos todos y cada uno de nosotros, hermanos, que pues la Biblia no ha llegado para imponerse de alguna forma a los que no han de ser suyos, ¿no? Sino que la Biblia, la palabra de Dios, llama a los que han de ser suyos, como bien dijo nuestro hermano Efren, como bien dijiste, Efren, que la palabra pues propiamente es la única que nos va a llevar a la salvación y a la vida eterna, pero a los que Él ha llamado y ha salvado, hermanos. Entonces, de primera instancia, pues tomamos estas bases, estas herramientas que el día de hoy tal vez estuvimos revisando, hermanos, porque creemos que pues obviamente hay mucho de esto. Es un tema tan amplio, hermanos, que obviamente los invitamos a que sigan buscando todas estas evidencias, no con el fin de buscar que alguna se caiga, no con el fin de buscar que de algo no cuadre, no, sino para que el Espíritu Santo nos provoque a verdaderamente afirmarnos cada vez más, siendo ya suficiente el Espíritu Santo para convencernos y redarguirnos, pero también podemos quedar asombrados de lo que hay, de los testimonios, de los testigos que hay. Por ejemplo, en la mañana estaba viendo el testimonio de un judío que hablaba acerca de su conversión a lo que es a la vida en Cristo Jesús, hermanos. Él hablaba y decía que la tradición y sus abuelos le decían que solamente había la Torá y los profetas, y ya de ahí en fuera nada, que el Nuevo Testamento que los cristianos habían desarrollado era un libro que era de persecuciones y matanzas judías. Y este hombre de repente dice que se puso a leer el Nuevo Testamento escondidas en una biblioteca y quedó asombrado porque empezaba a ver cómo no era en referencia a otros más, sino propiamente hasta se veía, era parte de la historia del pueblo judío. Y el Espíritu Santo obró a través de su palabra, de su propia palabra, que impactó a este hombre y lo llevó a suplicar que nuestro Señor Jesús lo aceptara, ¿no? Entonces hay testimonios como de él, hay testimonios como de hombres que por ejemplo, estando en el Islam también se referían y decían, tenían dudas por qué Mahoma murió y Jesús fue, como decía Isra, ¿no? Fue arrebatado, fue tomado o resucitó. Dice, siendo supuestamente Mahoma el mejor, dice, ¿cómo puede ser un profeta así como Jesús haya hecho tales cosas? Pues lo llevó a arrepentirse y lo llevó a volverse a las escrituras y a confiar al Cristo que estaba ahí. Entonces, de alguna forma, hermanos, pues está la nube, tan grande nube de testigos, dice Hebreos, ¿no? Que hay para fortalecer, para afirmar lo que la palabra de Dios nos dice y nos menciona. Y es importante, hermanos, que no intentemos aplicar método científico a la Biblia, ¿no? O algún método de comprobación, ¿no, hermanos? La Biblia no se hizo para solamente aplicar métodos de comprobación y ver si es veraz, ver si sirve, si funciona, ¿no? Sino que propiamente Dios nos ha dejado su palabra para llevarnos al conocimiento de quién es Dios, hermanos. Ni siquiera fue para nosotros, para un beneficio propio. Dios nos ha dejado su palabra para el conocimiento de quién Él es. Entonces, con esa primicia, hermanos, pues de alguna forma queremos ir cerrando, pidiéndole a Isra, a Efren, si tienen alguna conclusión, algo más que quieran añadir, con todo gusto que la podamos añadir para ya ir despidiéndonos por este tiempo que Dios nos ha permitido. Isra, Efren, bueno, ¿algo que quieran agregar? Sí, Efren. Bueno, está bien. Oye, sí, creo que este tipo de preguntas, y alguno de nosotros como hermanos en Cristo somos expuestos a una pregunta así, primero que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, ¿no? Un comentario que puede, o más bien es
el Espíritu Santo el que nos dirige, el que nos da la palabra. Si el Espíritu Santo quiere que esa persona corrija su idea, su forma de pensar y que le sea mostrado a través de esa charla y sea convertido al Señor, Él nos dará las palabras, nos recordará aún lo que sea necesario conversar. Que cuidemos también de que no sean puntos de contienda, porque ciertamente puede pasar donde lo único que se busca es un espíritu contencioso y aún debilitarnos en la fe, y por eso el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, invita a no entrar en vanas palabrerías ni en genealogías interminables. Y quisiera leerles un versículo que dice en Mateo 8:8. Pero el centurión respondió, este centurión buscando a Jesús porque su siervo está enfermo, y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra, y mi criado quedará sano. Después dice: porque yo soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo a este: ve, y va, y otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y es esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de tanta fe, ¿no? Obviamente aquí la palabra tenía sentido para el centurión porque él ya tenía fe, y la fe obviamente es lo que nos es regalado del Señor para poderle reconocer. Si tú, hermano, tienes fe y el Señor va a poner fe si en alguna charla vienen estos temas, entonces la palabra podrá cumplir su cometido eficazmente, ¿no? También por eso nosotros no dejemos de escudriñarla, y si el Señor de pronto nos envuelve en preguntas como esta, que nos forzan a tener una claridad, porque ciertamente la fe no está pegada con la razón, es lo que vemos a la luz de la Biblia. Aquí el centurión está usando aún su profesión, a través de la cual el Señor le revela el poder de la palabra del Señor, ¿no? El centurión obviamente no está haciendo lógicamente una comparación: si yo soy como tú, como Dios, y mi palabra hace esto, también tu palabra va a hacer algo. No, él está diciendo: si mi palabra, siendo tan pequeña, puede provocar esto en un orden de autoridad, reconociendo la autoridad, con la autoridad que nuestro Dios tiene, que es sin comparación, única, majestuosa, su palabra es, por ende, más que digna de ser obedecida, y no solamente obedecida por una fe vaga y sorda y sin capacidad de ser apuntalada con la razón, con la fe, con la filosofía, con la lógica, con la política, con la ciencia. Todas estas ramas de conocimiento nunca podrán ponerse contra la palabra del Señor. Quedarían destrozadas y hechas nada, ¿no? Yes. Pero sí, el Espíritu Santo nos puede dar la palabra para bendecirnos a nosotros, a los que nos escuchan, y un saludo a todos los hermanos, ¿va? Y a nuestras familias. Amén. Con eso concluyo. El Señor les bendiga. Adelante, Irra. Sí, hermanos, como bien dice el hermano Efren, no es de contender por contener, o voy a echar una pelea con alguien y voy a demostrarle que... Échemelos a todos. Ajá, voy a demostrarle que sí, mi Dios sí, mi Biblia sí, ¿no? No, es confiar en Dios y que el Espíritu Santo sea hablando, usándote a través de la palabra. Y si el Espíritu Santo quiere, Él obrará. Es conforme a su voluntad y su soberanía. Pero quiero hacer un hincapié ahí, que como cristianos nosotros debemos leer la palabra, escudriñarla. Yo no sé cómo ha estado esta cuarentena, bueno, más de una cuarentena, estos meses. Este año ya. Estos ya años. Cumplió un año. Una cuarentena de meses. Ya, Sí. Pero no sé si has estado en la palabra, no sé si has vuelto a leer las escrituras como se debe, no por una obligación, sino con esa hambre y ese anhelo como un niño recién nacido, como lo menciona Pedro, porque hemos probado la benignidad del Señor, el amor de Dios hacia nosotros. Como cristianos, más que nada a los hermanos de la Iglesia Bíblica de Jesucristo, el Camino, la Verdad y la Vida, de donde somos, y de Monte del Señor, que son mis hermanos, pues hacer hincapié: vuelva a las escrituras, porque la escritura es lo único que nos va a sostener en tiempos difíciles, es lo único que nos va a sostener en los tiempos de tribulación, de angustia, es la única que nos va a dar la sabiduría necesaria para que nosotros podamos andar en esta vida, y es la única que nos va a permitir conocer a Jesucristo. Dice que la fe viene por el oír,
pero el oír por la palabra de Dios. Entonces, si no tenemos la palabra de Dios, ¿cómo está nuestra fe, no? ¿Cómo nos estamos sustentando? ¿De qué nos estamos alimentando? Si no la escudriñamos, si no la estudiamos, si no la leemos. Y la palabra que también aquí dice en Timoteo, 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que sí, el Señor nos manda a leer y estudiar y meditar y escudriñar sus escrituras, pero también a ponerlas por obra, a ser dirigidos por Él y confiar no en nuestra propia sabiduría, sino en la sabiduría de Él revelada en la palabra de Dios, y esta es en Jesucristo. Hermanos, por favor, volvamos a las escrituras. No seamos cristianos que dejen su cerebro en su casa y vayan a las iglesias y no pongan atención y vuelvan cada domingo y así, sino seamos cristianos que enfoquemos todo nuestro intelecto, toda nuestra capacidad y toda nuestra inteligencia que nos ha dado el Señor en el estudio de las escrituras, y el Espíritu Santo obrará, porque al final de cuentas, aunque tú pongas todo eso que es necesario ponerlo cuando leemos las escrituras, es el Espíritu Santo el que hará la obra, pero hay que esforzarnos. Amén. Y hermanos, pues no nos queda más que seguir exhortando en el amor a esto que mi hermano iba en el día de hoy nos ha acompañado por la gracia de Dios. Y una última exhortación, Efesios nos invita a conocer, hermanos, cuán tan difícil es nuestra situación aquí en la tierra, que en todo momento podemos estar, como decirlo, en la mira de cualquier persona para atacar la fe, para hacer debilitarnos, para que no confiemos más en las escrituras, pero no hay cosa más segura que la palabra que Dios nos ha dejado, que nos muestra propiamente su carácter y que Él está con nosotros, hermanos. Entonces, Efesios 6 dice, versículo 14, estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, en todo tomando el escudo de la fe, con el que podéis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu. Y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, estamos llenos de luchas y de circunstancias que propiamente, como la palabra nos lo dice, nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra huéspedes y potestades, y propiamente esas huéspedes van a buscar refrenarnos nuestra lectura de la palabra, refrenarnos nuestra búsqueda o nuestra comunión con Dios a través de la oración, pero tenemos que estar firmes, dejar que el Espíritu Santo nos siga conmoviendo, nos permita seguir siendo sensibles a su voz para poder conocerlo a través de su palabra y por supuesto a relacionarlos con Él en la oración, hermanos. Y para nosotros es un gozo poder tomar estos temas, hermanos, aquí con ustedes. Y por supuesto, si tienen alguna duda, alguna aclaración, algo que surja, hermanos, no somos perfectos. Sabemos que en más de una ocasión, tal vez 2 veces o 3 veces ya notaste nuestros errores y te lo agradecemos, no dejemos que sean los hombres los que terminen guiándonos, sino dejemos que, por eso estamos hablando de la palabra de Dios, que es lo más seguro. No te estamos hablando de Isra o de Fred, que son los más seguros. Seamos como los de Berea, hermano. Escudriñamos las escrituras y qué bueno, porque eso es para cuidado de ustedes y cuidado de nosotros. Amén. Entonces estamos buscando al final que Dios nos ayude a depender totalmente y 100% de la palabra de Dios y obviamente del actuar del Espíritu Santo en nosotros. Pues queremos despedirnos, hermanos, invitándolos que, si Dios nos permite, nos estaremos sintonizando la próxima semana, hermanos, en referencia a estos temas que vamos a estar hablando acerca de los atributos de Dios, del carácter de Dios, hermanos. Y les agradezco mucho, viva Dios te bendiga, te agradezco mucho por estar con nosotros. Gracias a Dios por permitirnos estar acá. Y Efraín, gracias por tu transmisión, que Dios te bendiga. Esperamos la próxima semana tenerte presente físicamente.
Sí, el Señor nos permita. Gracias por la invitación. Que el Señor Amén. bendiga. Dios te bendiga y también pues enviamos un saludo también a nuestro hermano Pablo, que el Señor también le permita seguir esforzándose y si Dios nos permite pues también nos estará acompañando la próxima Semana, semana, hermanos. Que Dios les bendiga, nos despedimos y que el Señor les siga guardando y bendiciendo, hermanos. No dejemos de congregarnos, aunque sea a través virtualmente, ni mucho menos de leer su palabra. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos estamos despidiendo. Bendiciones. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz. La creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla